El principal uso, entonces, de estos análogos tiroideos son las situaciones de hipofunción de la glándula, ¿sí? La que es llamada o denominada hipotiroidismo. ¿Okay? Entonces tendremos el hipotiroidismo primario del adulto, también tenemos un tipo de hipotiroidismo que es el subclínico, ese hipotiroidismo en el cual hay síntomas muy leves o síntomas muy discretos que pueden ser están catalogados, de hecho, como 3 o 4 síntomas: caída del cabello, sequedad de la piel, síntomas muy discretos, muy leves, pero que tornan con un trastorno de la secreción hormonal, sea solamente de TSH o puede ya alterar la función, la liberación de la hormona T3 o T4 por la glándula. También en el hipotiroidismo del anciano, recuerden que ya por degeneración o hipofunción, pues puede ocurrir en cierta cantidad o frecuencia. En el hipotiroidismo neonatal o cretinismo, en una entidad actualmente no tan frecuente como hace eh, unos décadas atrás, por el hecho de la suplementación que hemos hablado. En el hipotiroidismo del embarazo también se utiliza, por supuesto, todas las situaciones que comprometan la función a la baja de esa glándula tiroidea. Una de ellas es el embarazo. Se los coloqué en negrita porque es de especial manejo, sobre todo por el especialista, por el subespecialista, el endocrinólogo, todos estos trastornos. Y sobre todo en el embarazo hay que ser de especial para el diagnóstico, o sea, muy incisivos, ya que recuerden que por ese estado de hiperhormonal, hiperandroestrogénico, y también de hormona progesterona, entonces va a haber mayor afinidad porque se une esa hormona tiroidea por la TBG, y entonces va a tener menos hormonas libres, pero es algo relativo, es como o sea, no fungiría como un hipotiroidismo como tal. Claro, si hay hipotiroidismo en el embarazo, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que hay situaciones en el embarazo en que pareciera eh, expresarse un hipotiroidismo solamente por parámetros de laboratorio, en el cual pudiéramos tener menos cantidad de fármaco libre, pero tenemos que ver otras cosas y que fisiológicamente eso se puede dar porque hay más proteína transportadora de la hormona y hay mayor afinidad de la hormona por la proteína, ¿sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso porque como médicos quizás pudiéramos alertar de forma exagerada de una paciente embarazada por solamente algunos paraclínicos, y siempre es mejor la recomendación de su especialista, y que sería algo que si esa paciente no tendría un hipotiroidismo como tal, entonces usted estaría haciendo iatrogenia y solamente fue algo fisiológico que está ocurriendo en ella, ¿sí? Entonces debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos allí. También hipotiroidismo que sea de origen hipotalámico o hipofisiario, en trastornos de coma mixedematoso, pero en este caso no vamos a utilizar la sal de T4, o sea, la levotiroxina sódica, sino la liotironina o la sal de la T3, que ya hemos mencionado. Lo vamos a utilizar en casos por vía parenteral, en casos en que se comprometa por supuesto, haya riesgo o compromiso de la vida por depresión respiratoria, por una hipotermia, perdón, severa. Entonces, en esos casos, y se inicia tratamiento por vía parenteral. Si no es tan severo, entonces se puede modular iniciar la dosis de esa sal por vía oral. También en trastornos por bocio simple o bocio multinodular y nódulo solitario. Por supuesto, estos trastornos deben ir acompañados de un estudio por especialista, a ver si requieren biopsia por punción por PAS, por aguja fina. Y en pacientes con
a los cuales se les haya retirado la glándula en su totalidad o parcialmente por algún antecedente previo, sea carcinoma, un nódulo. En esos casos, por supuesto, es una terapia hormonal sustitutiva, ¿sí? Se inicia y el tratamiento inicialmente es a dosis baja y se va observando la respuesta en el paciente. Siempre esas terapéuticas se deben ir acompañando con niveles de TSH y de T4 en el paciente, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares previos. Y debemos tener precaución para no precipitar más bien síntomas de hipertiroidismo. No es que le vamos a causar un hipertiroidismo, bueno, a menos que se pase muchísimo la dosis, pero no es lo frecuente, sino evitar síntomas de los mismos, de esa entidad clínica. ¿En qué casos están contraindicados pacientes con un antecedente agudo al miocardio agudo, o sea, los que lo esté presentando en el momento, debido a todos los cambios y modificaciones que hace esa hormona tiroidea a nivel del músculo cardíaco, también en situaciones de tirotoxicosis, sea subclínica o por supuesto evidente. También esto porque de forma empírica se ha utilizado para el tratamiento de obesidad o el tratamiento o para pérdida de peso. O sea, sin embargo, a pesar de que el paciente con hipotiroidismo pierda peso al iniciar tratamiento con el sustitutivo hormonal, por supuesto pierde peso porque aumenta el consumo, o sea, aumenta todas las reacciones que son catabólicas. Aumenta todas las reacciones que son catabólicas. Y por supuesto, como ya lo vimos, ¿verdad? Que aumenta la movilización de ácidos grasos, también la reducción de ácidos grasos que están libres en el torrente sanguíneo, aumenta lo que es el consumo y la tolerancia a carbohidratos. Eso va a tener un efecto sobre el peso corporal y sobre la distribución y la cantidad de grasa corporal de ese paciente. Va a disminuir la grasa corporal. Sin embargo, no es un tratamiento per se de la obesidad, ¿sí? O sea, es un tratamiento para sustituir la hipofunción de esa glándula tiroidea. Entonces, no se utiliza en esos casos. Ya vamos a ver otros análogos de fármacos tiroideos que sí se utilizan para el tratamiento de la obesidad. Tampoco en casos de insuficiencia adrenal no corregida, eso pudiera agravar de forma significativa el cuadro, ¿sí? En pacientes embarazadas o que estén lactando, se puede administrar sin ningún inconveniente. Bien, de la parte de las RAM más frecuentes, las reacciones adversas, las más frecuentes son las de tipo cardiovasculares, que son, por ejemplo, las más frecuentes palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, pudiera predisponer en algún paciente que tenga el antecedente o que tenga una expresión estructural genética, o sea, yo olvidé el nombre de, una rama de activación miocárdica, que es algo idiosincrático, o sea, algo individual en cada paciente, y en ese paciente se pudiera precipitar arritmias de tipo supraventriculares por acción de las hormonas tiroideas. ¿Sí? También pudiera provocar o acelerar la aparición de hipertensión arterial sistémica si el paciente tiene sus antecedentes personales patológicos. Otra de las reacciones adversas frecuentes son la sudoración, el temblor, también puede provocar debilidad muscular, intolerancia al calor,
pérdida de peso, que depende, por supuesto, de la situación clínica del paciente. Si el paciente estaba en sobrepeso, por supuesto, es algo que más bien le favorece, ¿sí? Sin embargo, si el paciente ya está en un normopeso y está en su tratamiento crónico de sustitutivo hormonal tiroideo y sigue con una pérdida de peso, pues allí hay que ver y ajustar dosis, porque entonces pudiéramos pasar al otro extremo, ¿sí? De síntomas hipertiroideos, con un peso por debajo del normal, un peso por debajo del eutrófico. También pudiera presentar diarrea, vómitos, dolor abdominal, insomnio e irritabilidad. Bien, hay otros fármacos, sustancias análogos sintéticos de esta hormona tiroidea que se han, como lo digo, se han sintetizado, pero con una modificación estructural de forma tal que ellos sean o tengan una acción que tenga preferencia. ¿Sí? Hay tiromiméticos, de esta manera tenemos tiromiméticos de acción preferencial beta, que estos sí están siendo probados para el trastorno o el tratamiento de la obesidad y también para trastornos de hipercolesterolemia. Y también existen tiromiméticos de acción preferencial alfa, que estos se utilizan más o están siendo probados y utilizados ya para el tratamiento de insuficiencia cardíaca y también para bradicardias. Entonces, fíjense, cuando ese mismo análogo es modificado, por supuesto de manera intencional, para que ese compuesto tenga acción solamente sobre un cierto tejido, por ejemplo, el tejido graso o el músculo cardíaco, entonces va a tener una acción, un efecto deseado a nivel de ese tejido, ¿sí? Por un mecanismo de acción y acción ya estudiada, y vamos a evitar entonces reacciones adversas porque ya no se va a unir ese análogo a otros tejidos por esa modificación estructural que se realizó. Entonces ese es uno de los beneficios, ¿verdad? Del estudio de estos nuevos fármacos y de la síntesis de nuevos análogos a partir de esa hormona que ya existe. Cuando hablamos de los fármacos que son antitiroideos, aquellos que entonces o disminuyen la secreción o de alguna forma intervienen en ese proceso de síntesis que ya hemos visto, tenemos o son denominados así fármacos tiroideos, también lo van a conseguir como los fármacos tipo amida, tiamida, ¿sí? Ellos son el grupo más numeroso de este tipo de fármacos. Allí tenemos el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. Otros fármacos antitiroideos o sustancias antitiroideas tenemos el yodo o soluciones yodadas y el yodo radioactivo que se utiliza para ciertos estudios especializados. Acá podemos ver la estructura de esos fármacos de tipo tiamida, ¿ok? Con su estructura amida en cada una de los representantes mencionados. Y estos fármacos entonces van a tener un mecanismo de acción que va a interferir en ese proceso que vimos de síntesis, oxidación, organificación, conjugación y formación de esas hormonas tiroideas y posteriormente la liberación. Entonces, ellos van a favorecer, a impedir la oxidación y la yodación que ocurre a nivel del coloide, ¿sí? Inhibiendo a esas enzimas que se encargan, a esas peroxidasas que se encargan de ese proceso de oxidación, ¿sí? También impiden el acoplamiento cuando ellas se están organificando a nivel de la tiroglobulina. Entonces, acá en este espacio, ellas van a impedir ese acoplamiento allí. Adicionalmente, el propiltiuracilo, esto refiriéndonos a los tres, tanto al metimazol como al propiltiuracilo y al metimazol. Pero el propiltiuracilo se ha descrito que adicionalmente tiene
un mecanismo en el cual interviene en la conversión periférica, inhibe esa conversión periférica de T4 a T3, de la hormona endógena activa, perdón, inactiva, que es la T4, a la forma activa, ¿sí? A través de la inhibición de la desyodasa tipo 1, ¿ok? Bien, en cuanto a las características farmacocinéticas, ellos también tienen la particularidad de que así como las hormonas tiroideas, también los antitiroideos se pueden acumular a nivel de la glándula tiroides. ¿Sí? Tiene una vida media, cuando hablamos del propiltiuracilo, muy corta, de 75 minutos, un poco más larga para el metimazol y el carmimizol, de 6 a 10 horas, ¿ok? Sin embargo, recuerden que si estamos hablando de que ese fármaco tiene la afinidad de acumularse en la glándula, funge como una reserva y así tenga una vida media corta, teóricamente, su tiempo de acción igual va a ser largo, ¿sí? Bien, en cuanto a la unión a proteínas plasmáticas, tenemos que para el propiltiuracilo es 75%. Ambos tienen un mecanismo de eliminación mixta, predominantemente por biotransformación y renal. Atraviesan poco la placenta, ¿sí? Y el efecto lo podemos observar aproximadamente entre 1 a 2 semanas, ya los efectos deseados. Acá les coloqué la dosis, sin embargo no es objetivo que por ahora ustedes aprendan dosis, ya eso es parte de terapéutica que lo van a ver en la parte clínica, ¿ok? El carbimazol se administra en dosis diarias y el propiltiuracilo se administra 3 veces al día, 2 a 3 veces al día. Bien, cuando vemos las situaciones clínicas en las cuales estos fármacos antitiroideos son utilizados, por supuesto son aquellas situaciones en las cuales hay una hiperfunción de la glándula y lo que hacemos es frenar o la síntesis o la conversión periférica de esa hormona T4, que debe haber mucha, presumimos que hay mucha, a la hormona activa, ¿sí? Entonces, todas las situaciones de hiperfunción, hipertiroidismo, sea enfermedad de Graves-Basedow o un bocio nodular que curse con hipertiroidismo o una tirotoxicosis tóxica, la crisis tirotóxica, ¿sí? En esos casos vamos a utilizar ese tratamiento, ¿sí? Hay algunas pautas, algunas recomendaciones que recomiendan no utilizar en caso de tiroiditis subaguda o de tiroiditis linfocítica, no utilizar los fármacos antitiroideos, sino comenzar con otro protocolo, incluso con anticuerpos, ¿sí? Un protocolo más específico para esa entidad nosológica. Bien, generalmente no se utilizan solos, se utilizan sobre todo cuando el paciente está en crisis, de esas crisis tirotóxicas, se utilizan acompañados por otros fármacos, porque el paciente tiende a tener síntomas bastante severos. Entonces se acompaña con fármacos beta bloqueantes o con carbonato de litio. Recuerden que el transportador por el cual se capta el yodo al interior de esa célula tiroidea no es un transportador de aniones específico para yodo, es inespecífico. Es un transportador, sí, un cotransportador activo, ¿verdad? Pero es inespecífico. Entonces, si él puede simplemente tomar otros aniones. Entonces, el carbonato de litio se utiliza para sustituir y dejar que se deje de acumular mucha cantidad de yodo dentro de esa célula, de las células tiroideas, y de esta forma haya menos cantidad de yodo disponible para la síntesis, además de los otros mecanismos
per se, que ya hemos dicho de cómo funcionan los antitiroideos, pero les explico por qué se utiliza esa sal de litio, ¿sí? También se puede acompañar por diltiazem, que es un antiarrítmico, dependiendo de las características del paciente, por supuesto, la clínica del paciente. Y de yoduro, si es son síntomas bastante severos, si es una glándula que está aumentada de tamaño. Bien, bueno, esto simplemente para recordar, sí, que el hipotiroidismo causa potenciación de las, o se ha visto, pues, o se sabe que la hiperactividad de esas tiroides se asemeja con la sobreactividad del sistema nervioso simpático, pero no cursan con aumento de catecolaminas, ¿sí? Simplemente hay un aumento de los receptores beta y se aumenta su sensibilidad, su afinidad por ese receptor, por las catecolaminas. Entonces, por eso es que vemos todos esos síntomas cardiovasculares que son severos y que sea en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo que lo estamos tratando con la hormona sustitutiva, fíjense que los primeros en aparecer como RAM son los cardiovasculares, además de la sudoración y otros síntomas digestivos. Bien, otro de los aspectos a evaluar de estos fármacos antitiroideos son las reacciones adversas medicamentosas. Y una de las más frecuentes es la leucopenia. Esa leucopenia, esa disminución de los glóbulos blancos, se puede presentar en el 12% de los pacientes tratados. Debe ser vigilada. ¿Por qué? Porque puede cursar con ya una disminución franca de los mismos, o sea, con una granulocitosis en un menor porcentaje, pero por eso hay que vigilarla. Suele ser pasajera, pero ahí está, digamos que esa ventana en la que tenemos que ser muy cuidadosos para ver si pasa a otro grado de severidad, que es la granulocitosis. Puede producir también de forma frecuente un exantema papular urticariforme, que también puede ser pasajero luego de 12, o suele ser pasajero luego de unas 2 o 3 semanas de iniciar el tratamiento. Puede producir cefaleas, artralgias, parestesias de forma pasajera y pigmentación cutánea. Cutánea o de mucosas. Puede producir bocio e hipotiroidismo si sobrepasamos de la dosis, y también puede producir hepatitis tóxicas. ¿Okay? Bien, otras sustancias que son utilizadas como sustancias antitiroideas son los yoduros, los preparados de yoduro. Uno de ellos es el yoduro de potasio o la solución de Lugol, ¿sí? Y se administra a dosis alta, pero no es para todo tipo de pacientes, ¿ok? No es que todos los pacientes con hipertiroidismo se trata de esta manera. Él efectivamente va a disminuir la actividad de la glándula tiroides, ¿sí? Ya vamos a ver, ya veremos por qué. Bueno, aquí en esta laminita podemos ver la cantidad. Esto se llama efecto, que lo tengo por acá. Este efecto de Wolff-Chaikoff, que lo que quiere decir es simplemente que al aumentar la cantidad en sangre de yodo disponible, la incorporación de yodo hacia dentro de la célula va a disminuir. Eso es como parte de lo que el sistema o el organismo es capaz de dejar o de disminuir la absorción porque ya hay mucho disponible, ¿sí? Esa es la forma como de per se como actúa, ¿ok? Entonces lo que va a tener es menos cantidad de ese yodo que esté disponible para producir mayor hormona tiroidea. Ahí al final es mayor hormona tiroidea lo que va a tener disponible. Bien, por ende se va a reducir la secreción de la glándula,
por supuesto es de manera transitoria mientras el paciente reciba esa cantidad de yodo, de solución yodada, a medida que se retira esa sustancia como terapéutica, entonces que caen los niveles de yodo, otra vez el transportador de sodio acoplado a yodo se va a volver a activar y comienza a captar yodo nuevamente. Otro de las acciones esperadas con el tratamiento de sales de yoduro es que disminuye la vascularidad de la glándula, ¿sí? Se usa disuelta como yoduro de potasio, como Lugol, en soluciones al 15 al 20%, se utiliza en tirotoxicosis, enfermedad de Graves, crisis tirotóxica. Se utiliza sobre todo en esos pacientes que con estas patologías ya mencionadas vayan a ser intervenidos quirúrgicamente, ¿sí? O que vayan a ser sometidos a algún proceso, por ejemplo, algún tipo de radiación, a radioterapia a nivel de cuello, a nivel de mediastino, para proteger la glándula, ¿sí? Se administra al menos 10 a 15 días antes de esa terapéutica, sea radiación, radioterapia o sea intervención quirúrgica. Si es para intervención quirúrgica, fíjense, el efecto principal es que vamos a tener una glándula que va a pasar de hiperplásica e hipervascularizada cuando administramos el yoduro, además de algún otro tiroideo, entonces como el tiuracilo o el propiltiuracilo, entonces vamos a tener una glándula más pequeña y menos irrigada. Una de las reacciones adversas más frecuentes o las más frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad, lo cual debe estar siempre bien interrogado antes de iniciar la terapéutica, y reacciones de púrpura trombocitopénica, que puede ser también pasajero, o que es pasajero. Bien, jóvenes, con esto ya finalizamos. Les dejo esta frase que creo que nos ayuda a todos para lo que termine de este año, que ha sido difícil para todos, pero que nos va a ayudar a enfrentar este nuevo año de una mejor manera, y es que el cambio es el camino de nuevas oportunidades, representa el camino para nuevas oportunidades. Y que nos vería ahora viendo actividades vía virtual, sin embargo,